Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y salseo del mundo del espectáculo turco. QU Copyright alegró a tenerlos por AQ. Hoy prepúrense para un cafecito turco bien cargado, porque tenemos un tema que los va a dejar con la boca abierta. Lo adivinaron, hoy vamos a hablar de Bomba Demet Özdemir y Can Yaman. La pareja que nos robó superíndice 3 el corazo superíndice 3N en Erkenci Kuay, y cuyo romance dentro y fuera de la pantalla sigue siendo tema de conversación superíndice 3N aún más menos os despu copyright S, ¿estu, N juntos de nuevo? ¿Se reconciliaron en secreto? ¿Hay esperanza para los fans de Almohadilla Candem? Agúnrense fuerte porque vamos a desentrar más menos a todos los secretos y rumores que circulan sobre esta IQ superíndice 3 nica pareja. Pero antes de sumergirnos en este mar de especulaciones y deseos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido exclusivo sobre sus estrellas turcas favoritas, noticias de última hora, entrevistas y muchísimo mu de ese asu que ya saben, suscríbanse y formen parte de nuestra gran familia de amantes del drama turco. Ahora vamos al grano. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman fue innegable desde el primer momento en que los vimos juntos en Erkenci Kuay. Sus personajes Sanem y Can tenían una conexión superíndice 3N tan palpable que traspasaba la pantalla. Y claro, como suele suceder en estos casos, los rumores sobre un romance en la vida real no tardaron en aparecer. Las miradas CU superíndice 3 cómplices, las sonrisas tumidas y las muestras de afecto fuera del set alimentaron a la ilusión superíndice 3N de los fans. Era como si la magia de la pantalla se extendiera al mundo real, creando una burbuja de expectativas y romanticismo que atrapaba a todos los que seguían la serie. Durante el tiempo que duró superíndice 3 la serie, ambos actores mantuvieron una actitud ambigua con respecto a su relación superíndice 3N. Nunca confirmaron ni negaron rotundamente estar juntos, lo que obviamente no hizo que avivar el fuego de la especulación superíndice 3N. Jugaban al despiste alimentando la fantasía de los fans y manteniendo a la prensa en vilo. Los paparazzi los capturaron en varias ocasiones compartiendo momentos juntos fuera del trabajo, cenas románticas a la luz de las velas, paseos por la ciudad tomados de la mano e incluso escapadas a la playa donde se les veía relajados y felices. Todo apuntaba a que efectivamente había algo que una simple amistad entre ellos, algo que iba ese ayud de la camaradero a profesional. Las redes sociales por supuesto se convirtieron en el campo de batalla donde los fans analizaban cada movimiento, cada comentario, cada me gusta de Demet y Can. Cada publicación superíndice 3N era diseccionada en busca de pistas, de mensajes ocultos, de cualquier seu más menos al que confirmara el romance. Los hashtags Almohadilla Candem y Almohadilla Erkenci Kuay se volvieron tendencia mundial, llenando las pantallas de mensajes de apoyo, de fanfics y de montajes fotográficos que idealizaban la relación superíndice 3N. La fiebre Almohadilla Candem era imparable. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la historia de amor tuvo un giro inesperado. Después copyright S de que Erkenci Kuay llegara a su fin, los rumores de una ruptura entre Demet y Can comenzaron a circular con fuerza. Se hablaba de desacuerdos profesionales, de egos inflados, de celos infundados y hasta de la intromisión superíndice 3N de terceras personas en la relación superíndice 3N. Se decua que la presión superíndice 3N medio urtica y la intensidad del romance habían terminado por desgastar la pareja, que no habían podido soportar el peso de las expectativas. Lo cierto es que de un día para otro, la pareja dejó superíndice 3 de mostrarse junta y sus interacciones en redes sociales se redujeron drásticamente, dejando un vacuo enorme en el corazón superíndice 3N de los fans. La separación superíndice 3N, aunque nunca confirmada oficialmente, fue un duro golpe para los fans de Almohadilla Candem, quienes habían depositado todas sus esperanzas en que su amor de ficción superíndice 3N se hiciera realidad. Muchos se sintieron decepcionados y culpabilizaron a ambos actores por no haber sabido mantener viva la llama de su romance. Se crearon bandos, se lanzaron acusaciones y se desataron guerras virtuales entre los seguidores de Demet y Can. La ruptura fue un autocopyrightico drama para la comunidad Almohadilla Candem. Tras la ruptura, tanto Demet como Can tomaron caminos separados, buscando nuevos horizontes y tratando de superar el dolor de la separación superíndice 3N.
Demet continúa superíndice 3 cosechando con diéresis copyright citos en la televisión superíndice 3 en turca, protagonizando nuevas series y películas que la consolidaron como una de las actrices populares y queridas del país. Se reinventó superíndice 3 a su misma, explorando nuevos roles y demostrando su versatilidad como actriz. Por su parte, Kanyaman probó superíndice 3 suerte en el mercado internacional, participando en proyectos en Italia y otros países europeos. Se convirtió superíndice 3 en un rostro conocido a nivel global, ganando nuevos fans y demostrando su talento en diferentes idiomas. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. En los últimos meses, los rumores sobre una posible reconciliación superíndice 3N entre Demet y Can han resurgido con fuerza, como un ave fu copyright Nix que renace de sus cenizas. ¿La razón superíndice 3N? Varias coincidencias que han llamado la atención superíndice 3N de los fans observadores, esos detectives del amor que no dejan escapar ni un solo detalle. En primer lugar, ambos actores han sido vistos en los mismos lugares al mismo tiempo, en lo que parece ser algo que simples casualidades. No se trata de encuentros casuales en alfombras rojas o eventos públicos, donde es inevitable cruzarse con otros famosos, sino de visitas a restaurantes exclusivos, hoteles de lujo y hasta gimnasios que frecuentan habitualmente. Algunos testigos aseguran haberlos visto compartiendo miradas superíndice 3 cómplices y sonrisas discretas, lo que ha alimentado la esperanza de una reconciliación superíndice 3N entre los fans de Almohadilla Candem. Se dice que incluso se han sentado juntos en algún que otro vuelo, intentando pasar desapercibidos pero sin lograr escapar de las miradas curiosas. En segundo lugar, las redes sociales han sido un hervidero de especulaciones, un campo minado de indirectas y mensajes subliminales. Tanto Demet como Can han publicado mensajes enigmáticos que han sido interpretados como indirectas el uno al otro, como si estuvieran jugando a un juego de seducción superíndice 3N virtual. Frases sobre segundas oportunidades, el poder del destino, la importancia de perdonar y la belleza de los reencuentros han inundado sus perfiles de Instagram y Twitter, desatando la locura entre sus seguidores, quienes ven en cada palabra un aseo más menos al de esperanza. Los fans han analizado cada emoji, cada canción superíndice 3N compartida, cada frase citada, buscando la clave para descifrar el misterio de Almohadilla Candem. Además, fuentes cercanas a ambos actores han filtrado información superíndice 3N a la prensa del corazón superíndice 3N, alimentando aún más los rumores. Se dice que Demet y Can han estado hablando en secreto, que han tenido citas discretas y que estuvieron intentando reconstruir su relación superíndice 3N poco a poco, lejos de los focos y de la presión superíndice 3N medio urtica. Algunos incluso aseguran que han viajado juntos a algún destino paradisuaco, buscando un refugio donde poder reconectar y reavivar la llama del amor. Pero ¿copyright tan reales son estos rumores? ¿Hay alguna evidencia su superíndice 3 lida que confirme que Demet y Can estuvieron juntos de nuevo, o se trata simplemente de una ilusión superíndice 3N colectiva de los fans? La verdad es que hasta el momento, no hay ninguna declaración superíndice 3N oficial por parte de los actores ni de sus representantes. Todo se basa en especulaciones, coincidencias, mensajes ambiguos en redes sociales y filtraciones de fuentes a un superíndice 3 ni más. No hay fotos comprometedoras ni comunicados oficiales, ni declaraciones públicas que confirmen la reconciliación superíndice 3N. Sin embargo, hay algo innegable: la química entre Demet Özdemir y Kanyaman sigue siendo palpable, incluso a la distancia. Incluso a través copyright de una pantalla, se puede percibir la conexión superíndice 3N especial que existe entre ellos, esa energía que los une y que los hace irresistibles para el público. Y es precisamente esa conexión superíndice 3N la que alimenta la esperanza de los fans de Almohadilla Candem, quienes más menos han con verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como en la pantalla. La esperanza es lo último que se pierde, dicen, y los fans de Almohadilla Candem se aferran a ella con todas sus fuerzas. Es importante recordar que al final del dúo, la vida personal de Demet y Can es asunto suyo. Tienen derecho a mantener su intimidad y a tomar las decisiones que consideren mejores para su felicidad, sin tener que dar explicaciones a nadie. Como fans podemos especular y desear lo mejor para ellos, pero siempre debemos respetar sus elecciones y su privacidad, sin invadir su espacio personal ni presionarles para que hagan algo que no quieren. El respeto es fundamental, incluso en el mundo del espectáculo. Ahora bien, ¿qué copyright podemos esperar en el futuro? ¿Veremos a Demet y Can juntos de nuevo,
caminando de la mano por las calles de Estambul? ¿Volver a protagonizar una serie o película juntos, reviviendo la magia de Erkenci Kuay? ¿O seguir caminos separados, dejando a los fans de Almohadilla Candem con el corazón superíndice 3N roto? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. El tiempo dirá si el destino tiene preparado un nuevo capítulo en esta historia de amor que nos ha mantenido en vilo durante aún más menos o si este romance es destinado a permanecer en el recuerdo como una hermosa fantasía. Mientras tanto, lo que podemos hacer es seguir disfrutando de su talento y apoyando sus proyectos profesionales. Demet y Can son dos grandes actores que han demostrado su valía en la industria del entretenimiento turco e internacional. Y independientemente de lo que suceda en su vida personal, seguirán siendo dos de nuestras estrellas favoritas, dos iconos de la televisión superíndice 3N turca que han conquistado nuestros corazones con su carisma y su talento. En resumen, mis amores, el romance entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo un misterio envuelto en especulaciones y deseos. Si bien no hay confirmación superíndice 3N de una reconciliación superíndice 3N, las coincidencias y los mensajes enigmáticos han alimentado la esperanza de los fans. Lo importante es recordar que su vida personal es asunto suyo y que debemos respetar sus decisiones. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su talento y apoyando sus proyectos profesionales. La historia de Almohadilla Candem continúa, y nosotros estaremos aquí para contársela. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este cafecito turco bien cargado de chismes y salseo. ¿Qué copyright opinan ustedes? ¿Creen que Demet y Can estén juntos de nuevo? ¿Les gustaría verlos protagonizar una nueva serie o película juntos? Du copyright geme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leer sus opiniones. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Recuerden que si les gusta superíndice 3, pueden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Los quiero muchísimo. Y ahora me despido. Hasta la superíndice 3 Sima, mis amores. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Besitos turcos.